Voces. 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 Voces en libertad. Amigas y amigos, estamos en Voces en Libertad. Hoy con José Antonio Crespo, ¿Qué tal? Saludos a todo el mundo. Claudia de Buen, Un gusto estar de nuevo con ustedes. Carlos de Buen Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar acompañándolos. y una servidora, Denise Smith. Pues bien, tenemos temas muy interesantes que ustedes tienen que saber. Primero que nada, la negación presidencial ante la ONU, Claudia, que niega este informe sobre las desapariciones, la entrega de la Corte al bloqueo bancario sin una orden judicial. Estamos en gravísimo peligro. Y el colapso energético con el fracking. Es necesario que ustedes entiendan qué es esto y por qué, Claudia, el gobierno de Morena está reactivándolo. Y por último, la estafa de tus afores para obras, ya sabemos cómo lo hace Morena, discrecionales. Y antes de empezar, les pedimos que por favor promuevan este canal, lo compartan para poder seguir haciendo contenido. Es gratis, no cuesta nada. Y también denle a la campanita para que el material que nosotros promovemos les llegue inmediatamente. Pues bien, si les parece, comenzamos con la crisis de desapariciones en México. El Comité de la ONU documentó 28.880 desapariciones y exigió al Estado mexicano que deje de negar la crisis. Obviamente, pues el gobierno de Morena, que todo lo niega, siempre busca culpables, pues respondió que no es un comité de la ONU, es decir, matar al mensajero, protegiendo el legado de impunidad de López Obrador. Es por eso que hoy hablaremos por qué el gobierno prefiere ignorar las fosas, como lo hizo en Teuchitlán, ustedes recordarán, antes que reconocer el método de desaparición como política de Estado. El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada respondió señalando que es fundamental preservar el respeto institucional, o sea que no pueden estar contestando de esa forma a un organismo tan importante. Y lo que hizo fue un reprimendo diplomático que expone la actitud de un gobierno que confunde soberanía, como es el gobierno de México, con impunidad. Y Roberto Velasco, que es el nuevo canciller de México, acusó a la ONU sobre extralimitación, insistiendo en que hay cooperación internacional y es prácticamente una hipocresía total, porque mientras el gobierno niega la gravedad del diagnóstico internacional, Causa en Común denuncia que México sigue sin contar con un balance oficial confiable, verificable de desaparecidos. Y podríamos decir que Sheinbaum no está rebasada por la crisis, está protegiendo el legado de impunidad heredado por López Obrador, que implica de alguna manera también a sus socios electorales, como es el crimen organizado. José Antonio, ¿qué opinas? Pues mira, en realidad esta es una pauta que hemos visto de los gobiernos bolivarianos. Venezuela, desde luego, Nicaragua, algunos gobiernos de otros países que también han tenido esa línea, de que cuando un organismo internacional, el que sea, la ONU, UNESCO, en fin, te dicen algún defecto, algún problema, algún señalamiento, en lugar de decir, vamos a verlo, vamos a trabajar juntos incluso, es más, si nos están ofreciendo ayuda, como era este caso, pues bienvenida para que entre todos veamos cómo le hacemos. Podrías incluso decir, vamos a revisar los datos si son correctos o no. Pero la lógica, la tónica del Foro de Sao Paulo y sus miembros ha sido, viene algo de un organismo internacional, automáticamente descalificarlo, decir que están inventando. Lo vimos con Venezuela, lo hemos visto con Cuba, cuando decían, oye, hubo problemas con tu elección, por ejemplo, la de Venezuela, y muchas otras cosas, afectación de derechos humanos en Cuba. Ah, claro, es que ustedes están respondiéndole a los gringos. Ah, claro, es que ustedes son parte de una conspiración de derecha internacional y quieren afectar a nuestro gobierno de izquierda progresista. No pueden dialogar, no pueden reconocer nada. Todo tiene que automáticamente descalificar al crítico, al mensajero, como se dice. No pueden decir, a ver, bueno, vamos a analizar el informe. Eso era lo lógico. A ver, un estadista, un gobierno normal, un gobierno racional dice, vamos a revisar. Qué bueno que nos están ofreciendo ayuda,
Vamos a ver de qué manera podemos colaborar para tratar de resolver hasta donde se pueda este problema. El problema existe, podrías incluso decir, viene desde atrás, es un problema muy grave. Vamos a revisar las cifras a ver si coinciden, pero independientemente de eso, bienvenida a la ayuda que nos ofrece Naciones Unidas. Eso lo dijo, por cierto, la encargada de Comisión de Derechos Humanos de la capital, que se ve que tiene cierta autonomía, porque se salió completamente de la directriz del gobierno. Secretaría de Relaciones se plegó, su primera aparición fue desafortunada, de Velasco, ¿no? Ya va a quedar con ese sello, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya sabemos que está acotada desde el principio, pues también se sumó a defender al gobierno. La Comisión de Derechos Humanos, desde que llegó la señora Piedra, cambió de bando, es decir, no defiende a los ciudadanos frente a los abusos eventuales del Estado o del gobierno, que ese es su papel. No, defiende al ejército, defiende al gobierno. En este caso lo defiende frente a organismos internacionales que están buscando proteger los derechos humanos de los mexicanos. No, la Comisión de Derechos Humanos es una defensora del gobierno mexicano y del ejército mexicano. En fin, un desastre que lo único que refleja es esta postura de no reconocer ningún problema, de no reconocer ninguna responsabilidad, de echarle siempre la culpa a otros, de mentir, de minimizar, de decir que todo es una conspiración, en este caso internacional, contra los gobiernos progresistas del mundo, entre ellos México, Cuba y Venezuela. Y habría que ver a quién defiende el gobierno cuando se enfrenta a la ONU, a esta comisión, porque hay un culpable de las desapariciones, o hay muchos culpables, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, si yo niego los datos de un organismo internacional, el más importante del mundo, que son las Naciones Unidas, pues yo tendría que tener, ahora sí que datos más duros, ¿no? Y más comprobables para poder confrontar lo que la ONU está diciendo. Y esos datos no aparecen por ningún lado. Lo único que aparece es manipulación de las cifras, que si son muertos, que si son desaparecidos, que si se fueron de parranda, o lo que ustedes se quieran imaginar. No sé si son 28.880, como dice la ONU, o si son 14.000 o si son 50.000, porque también hay un tema ahí de desaparecidos no contabilizados, que puede ser un número impresionante. Pero, insisto, ¿a quién defiende el gobierno cuando niega las cifras? Porque si es el crimen organizado, como suponemos que es el principal causante de las desapariciones forzadas, entonces tenemos que concluir que el gobierno está defendiendo al crimen organizado, porque si digo no fueron 1.000, no, sino que fueron 100, bueno, ¿por qué niegas esas cifras? Claro que también se defiende a sí mismo por su incapacidad para contabilizar correctamente y antes que contabilizar correctamente las desapariciones forzadas, para evitarlas, ¿no? Que ese es uno de sus principales papeles. Y este alegato de la soberanía, ¿no? Es un alegato que creo que cada vez tiene menos valor. La soberanía, yo recuerdo en mis clases en la preparatoria, pues es súper omnia, es decir, estoy sobre todos. Y eso cada día es menos cierto. ¿Cómo vamos a estar sobre todos cuando tenemos, por ejemplo, una relación comercial con los Estados Unidos de la que dependemos enormemente y que un señor como Donald Trump nos puede imponer medidas y no podemos rechazarlo porque entonces perderíamos el mejor mercado del mundo o cuestiones de este tipo? Si volteamos, y esto no es nada ofensivo, volteamos a la Unión Europea, bueno, el asociarte internacionalmente es necesariamente una pérdida de soberanía. Es ceder la soberanía a otro órgano, ceder un pedazo de esa soberanía a otro órgano. Y entonces, cada vez que decimos, ¿no? La ONU no tiene razón en esta cuestión, o no sé, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está mal, o algo de la UNESCO, o lo que ustedes quieran, pues simple y sencillamente estamos negando nuestra participación, que tendría que ser honesta, ¿no? en los organismos internacionales. Así es que manipulación de las cifras, el no saber a quién defiende el gobierno cuando está negando lo que parece ser obvio,
rechazar un problema que es un problema de todos los días. Lo vemos con las madres buscadoras, y muchas de ellas ya también desaparecidas, muchas de ellas muertas, ¿no? Y quién las mata o quién las desaparece? Pues obviamente quien desapareció a los hijos. Y el gobierno pues parece hacer muy poco en ese sentido y parece que el negar las cifras sería su mejor defensa. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que comentan y me preocupa mucho esta narrativa de la presidenta que continúa siendo ataco al mensajero, como bien decía Denise, y me voy a la parte, digamos, adjetiva y no sustantiva. ¿A qué me refiero? A la forma y no al fondo. Es que esta comisión no pertenece, esta comisión no tiene facultades, esta comisión da igual, no hicieron el estudio, se limitaron a 3 estados, todo eso es mentira además, pero no entran a las conclusiones, no entran al estudio profundo de qué es lo que está concluyendo esta comisión que sí pertenece a la ONU, que tiene independencia y que sí hizo un estudio, no de 3 estados, como acusa la presidenta, de muchos más estados durante muchos años, y además de es como un ataque personal. Esto es una inmadurez brutal del carácter de presidenta. No Literal. puedes reaccionar de esa manera cuando se está hablando de algo que es tan delicado, tan grave, y dicen además, hemos apoyado a las víctimas. No es cierto, no han recibido a las madres buscadoras, las han lastimado, bueno, las han matado a varias de ellas. Entonces, esto sí es algo muy delicado. Me llama la atención que hoy salió Carlos Pérez Ricard, que es morenista, bastante morenista, un artículo de él en el Reforma, donde habla de la degradación de la CNDH. Dice, por supuesto, la degradación no empezó con el comunicado contra el comité de la semana pasada. Dice, viene desde mucho antes. En noviembre se cumplirán 7 años, 7 años de un desgaste progresivo, de una acumulación de concesiones que consideradas aisladamente pudieron parecer menores, pero que en conjunto revelan otra cosa, una institución que ha terminado por vaciarse de sí misma. Es muy fuerte el artículo, a mí me gustó mucho leerlo, a pesar de que no es santo en mi devoción, pero creo que me empieza a simpatizar, porque lo veo como una persona con una opinión propia y no esta decisión de todos los morenistas de estar apoyando y apoyando. Y bueno, me voy a brincar un poquito, pero viene al caso, Claudia Sheinbaum acusó a los mexicanos juzgadores que fueron a la CNDH, a la Comisión, no, perdón, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a acusar al gobierno mexicano por esta reforma judicial. Y ella dice, ¿cómo se les ocurre? Y lo dice con una cara de, ¿cómo se les ocurre ir a acusarnos a Washington sin decir, sin aclarar que Washington es simplemente la ciudad en donde está depositada esta comisión a la que además ni siquiera Estados Unidos pertenece? Entonces, es una manipulación nuevamente de la información, como lo está haciendo con los desaparecidos, como lo está haciendo y lo seguirá haciendo, diciendo Washington no tiene por qué juzgar. No, no, no es Washington, señora presidenta, es otro organismo internacional que pertenece a los organismos internacionales a los que nosotros, de los que formamos parte y de los que tenemos que estar atendidos a sus resoluciones. Y por último, ya lo habían comentado, Estados Unidos, la comisión dice, ayudamos, tenemos forma de ayudarlos. Y no sé exactamente a qué se refieren, si al famoso laboratorio que no acabamos de tener, porque pues claro que tampoco le conviene al gobierno, porque hay una intervención o directa o activa o pasiva en estas desapariciones. Hay muchos funcionarios que han ayudado a las desapariciones y otros que se hacen ojo de hormiga para que no se haga una investigación profunda. Eso es muy delicado. Definitivamente voy a tomar una palabra que utilizaste que creo que define los gobiernos obradoristas: inmadurez. No sé si es maldad o es inmadurez o falta de responsabilidad o las tres, que dan respuesta a todos los problemas de la misma manera como lo hicieron con el tema de la ONU. Peor aún, cuando se han apropiado de los organismos para
seguir con este tipo de gobierno, con estas dinámicas, ante la impotencia de la ciudadanía. Y otro de los temas también necesarísimos de estar informados es justamente uno en donde estamos viendo que nuestros derechos y nuestras libertades prácticamente cada vez están eh, más coartadas. Uno de ellos que fue grave, muy grave en esta semana, es que la Suprema Corte de Justicia avaló a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, para que congele las cuentas bancarias sin orden judicial aquí, abogados. Esto es gravísimo. Ni pruebas, no necesitan tener pruebas. Simplemente Indicios, sin indicios. Es que, indicios, así es. indicios, bueno, indicios. Me encanta que me corrijan porque yo no No, sé los no, es que términos. no son pruebas, son indicios. O por eso, o Es sea, es el correcciones. término correcto. Sí, y eso es más grave porque ahora cualquier ciudadano puede perder todo su patrimonio por sospecha, con la carga de probar su propia inocencia recaída justamente en esta víctima del Estado. Este Estado que convirtió al sistema financiero en herramienta de control policíaco, es gravísimo. Y la lógica perversa aquí es que la unidad de inteligencia financiera te puede congelar con esta sospecha sin presentar estos indicios y tú tienes que presentar que no eres culpable. De alguna manera, esto invierte completamente el debido proceso y la presunción de inocencia. O sea, eres culpable hasta que demuestres lo contrario y mientras tanto, tu dinero está totalmente secuestrado y no puedes defenderte. ¿Cómo vas a pagar un abogado? ¿Cómo vas a pagar tu defensa si no tienes el dinero? Lo tiene prácticamente congelado el gobierno. El PAN alertó que esta decisión destroza, como lo dijimos, el debido proceso, pero la oposición parlamentaria no es de alguna manera no es suficiente para defendernos. Han hecho todo lo posible, pero cuando la Corte, la Suprema Corte, legitima el Estado policíaco, no hay nada que hacer. Y Sheinbaum, lejos de preocuparse, presume que ahora la UIF ha inmovilizado 5.000 millones de pesos durante su administración y que nadie se ha quejado. ¿Cómo te vas a quejar? O sea, esta frase es una confesión de intimidación. Quien se atreva a quejarse cuando el acto de reclamar puede interpretarse como una rebeldía o resistencia que justifica los nuevos bloqueos. Es así como el patrón de selectividad es alarmante, en verdad, porque mientras la UIF perdona a casinos, a carteles y retira bloqueos a empresarios, mantiene congelados a ciudadanos comunes sin capacidad de litigar. El sexenio pasado y cuando inició esto, a muchos ciudadanos se nos exhibía en la mañanera. No duden que ahora no se nos exhiba, simplemente se nos mande el chicotazo de la UIF y con el argumento de que están luchando contra el lavado de dinero que se ha convertido de alguna manera en extorsión, una extorsión legalizada por parte del gobierno, donde el Estado utiliza el sistema financiero como herramienta de control político y social. Cada mexicano ahora sabe que su dinero es préstamo condicional. De alguna manera es como una concesión de este gobierno y será revocable simplemente por capricho burocrático. No es seguridad, es terror financiero institucionalizado y la Corte acaba de ponerle como, digamos que el último tornillo a este ataúd de nuestra seguridad financiera. José Antonio, ¿cómo ves? Evidentemente, esto es un paso más, no a un régimen autoritario en el que ya estamos, faltan solamente algunas tuercas por ahí, sino a una dictadura. Hay una diferencia entre un régimen autoritario, donde todavía hay ciertos espacios, donde hay cierta flexibilidad, como lo fue el régimen priista en su momento, no era una dictadura férrea, ¿no? Pero con lo que las decisiones que está tomando Morena desde el gobierno, nos apuntan cada vez más a un régimen cada vez más dictatorial. Vamos de nueva cuenta por la ruta bolivariana, donde se van tomando decisiones que pasan por encima de los derechos fundamentales propios de una democracia, de un Estado moderno, de un Estado de derecho, donde se ven vulnerados y desarmados los ciudadanos, porque el gobierno puede tomar cualquier decisión arbitraria
por encima del derecho, por encima de la ley, o haciendo las leyes de tal manera que le permitan ejercer esos abusos, cuando justamente en una democracia y un Estado de Derecho lo que se trata es de proteger a los ciudadanos, no darles herramientas al gobierno para que el gobierno pueda doblegar, someter, castigar, penalizar a cualquier ciudadano por cualquier razón, sobre todo por el hecho de ser disidentes, críticos, opositores, que denuncien corrupción gubernamental, como ha ocurrido también con las organizaciones cívicas, que las están sofocando, porque son un contrapeso, porque son una vigilancia de todas las barbaridades, corruptelas e ilícitos que hace el gobierno. Eso es cada vez más una dictadura. Vamos claramente y cada vez más rápidamente, por cierto, hacia una dictadura, pues yo digo tipo venezolana, por lo menos ese es el esquema, y quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Pero el hecho, aquí desde luego que es grave todo esto, pero que la Suprema Corte lo haya avalado no es más que una confirmación de lo que hemos dicho. Después de la reforma judicial, la Suprema Corte quedó hecha a imagen y semejanza del gobierno morenista que está en el Ejecutivo, para que haga exactamente lo que le ordenan desde arriba, para que, igual que la Comisión de Derechos Humanos, para que sus resoluciones no sean en favor de los ciudadanos, sino en favor del gobierno, para que el gobierno lo utilice básicamente desde el punto de vista político, porque dicen, es para combatir a los narcos. ¿Cuándo ha combatido a los narcos, por favor? No Esto hay es ni para uno. intimidar periodistas, críticos, opositores formales de otros partidos, empresarios que, como Salinas Pliego, se les ponga al brinco, entonces los pueden acusar de lo que sea y sin pruebas y sin haber demostrado nada, congelarle las cuentas como tú dices y te desarma completamente y vaya que te meten en un lío. Eso es autoritarismo puro. Y respecto de esto que mencionas, José Antonio, de que está muy cerca ya de ser una dictadura, pues esto me recuerda que el año pasado, si no si estoy bien en el dato, creo que fue el último día de octubre del año pasado, una reforma publicada en el Diario Oficial a la Constitución de una norma que ya existía en la Ley de Amparo y que en la Ley de Amparo era inconstitucional y que te decía que no podías promover amparo en contra de una reforma o una modificación a la Constitución. Entonces, si bien esa disposición en la Ley de Amparo de 2013 podía haber sido combatida, pues ahora la incorporaron en octubre del año pasado, en plena bronca de la reforma judicial, a la Constitución. Entonces ahora la Constitución te dice que una reforma a la Constitución no se puede atacar vía amparo. Por lo tanto, no hay manera de atacar, por lo menos en principio, ¿no?, una reforma a la Constitución, como no sea otra vez, y regresamos al tema de los organismos internacionales, a través de, en primer lugar, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como bien lo dijo Claudia, no es Washington, ¿no?, es simplemente la sede de una comisión internacional, interamericana, y eventualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pues, no sé si vaya a decir la presidenta que cómo Costa Rica se mete en estas cosas, porque San José, Costa Rica es la sede de la Corte Interamericana. El tema es gravísimo porque esto permitiría, con las mayorías que hoy tiene Morena, pues que reformen la Constitución para lo que quieran, ¿no? ¿Por qué no abolir la propiedad privada? ¿Por qué no rescatar la esclavitud? ¿Por qué no poner directamente que México es una dictadura constitucional? Eso se puede hacer y no podemos impugnarlo, por lo menos por la vía de amparo, y con esto, pues por cualquier vía nacional que nos permitan las leyes mexicanas. Entonces, lo único que nos quedaría es el recurrir a los tribunales internacionales. Viola Sí, desde luego el derecho a propiedad, y no sé si esto nos lleva o no al comunismo, porque digamos que a lo mejor el siguiente paso sería pues ya la abolición de la propiedad privada. Viola los principios de progresividad de los derechos humanos, del principio pro persona, en fin, todos estos principios que aplaudimos cuando en el 2011 se llevaron al artículo primero de la Constitución y que hoy parecen letra muerta ante cualquier reforma que se le ocurra a nuestro Congreso Constituyente, constituido además con trampas, como todos lo sabemos. Y efectivamente, Denise, tienes toda la razón.
hay violaciones al debido proceso porque simplemente te están quitando tus derechos económicos, tus derechos patrimoniales, tus derechos pecuniarios, sin pasar por un juicio previo, sin una sentencia, sin darte la oportunidad de defenderte, están violando tu presunción de inocencia y demás. Y a lo mejor alguien pensaría, bueno, pero es que son medidas provisionales en lo que te investigan y ven si realmente eres un lavador de dinero o si no lo eres. Pero bueno, como ya lo dije, esto puede afectar a cualquier gente que esté llevando a cabo un acto perfectamente lícito, ¿sí? Y uno de los problemas es que si, por ejemplo, me congelan cuentas y yo tengo que pagar salarios, no voy a poder pagar salarios. Y entonces me lleva a otros incumplimientos. Si me congelan cuentas y tengo que pagar la hipoteca de mi casa, pues no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa. O que tengo préstamos que mi empresa ha solicitado para lo que ustedes quieran, cualquier fin lícito, y no voy a poder pagar esos préstamos. Entonces, no solo es el congelamiento de mi propiedad, ¿no? El imposibilitarme para usar lo que es mío, lo que legalmente es mío, sino la imposibilidad de cumplir con otras obligaciones que he contraído. Eso me parece terrible y creo que la sentencia de la Corte, pues ya no sé si decir que desnuda una Corte que ya estaba encuerada. Finalmente, no Será. es sorprendente que esto haya ocurrido así. Me parece recordar, ustedes corríjanme si estoy mal, que 3 de los 9 ministros Sí, votaron en contra. No Sí. he yo Bueno, leído los votos de estos ministros, y no sé qué tanto hayan sido cuestiones secundarias o hayan entrado realmente al tema fundamental, que es lo que estamos aquí comentando, el derecho de propiedad y otros derechos asociados al mismo. sí, fíjate que tienes razón, 3 ministros, una de ellas fue Yasmín Esquivel, sí, y hizo un alegato bastante bueno, la verdad es que conoce la materia y me sorprendió a mucha gente, a mí no, porque sí sé el tipo de experiencia que tiene, independientemente de todo los temas que la han rodeado, pero hizo un alegato importante y 2 ministros más, pero en fin, hay 2 maneras en las que se pueden congelar las cuentas, digamos, históricamente. Cuando hay una petición de una autoridad extranjera a través de los compromisos internacionales y de los tratados que tenemos, que está debidamente sustentado, etcétera, y puede ser válido sin orden judicial porque hay tratados, ya sea bilaterales o multilaterales, donde si está debidamente sustentado, o sea, el país simplemente accede a la petición. Pero lo otro es cuando las decisiones internas siempre habían sido a través de un juicio. Tenemos 2 artículos de la Constitución, o sea, a través de una resolución judicial, que dice que nadie podrá ser privado no me lo sé de memoria, pero de sus bienes, etcétera, sino mediante juicio seguido ante los tribunales competentes y en donde se respeten las formalidades del procedimiento. Aquí no hay juicio, o sea, es contraria a la Constitución esta resolución que la ministra, Esquivel. no, la otra ministra, la que la propuso, Patres, la que fue tu maestra, la maestra de la Ibero, se me fue el nombre. Ah, Bueno, fue mi maestra. No, Loreta, no fue Loreta mi Ortiz. maestra, fue sí, es una directora propuesta de de la Loreta escuela Ortiz. en la que yo daba clases, pero no fue mi maestra, Dios me libre. No, fue maestra de la Ibero, decíamos. Qué buena noticia saber que no fue tu maestra. A mí sí me dio clases, pero bueno. El, el, este, No lo estos digas. artículos 14 y 16 constitucionales hablan sobre 4 garantías, 5 garantías fundamentales, que son el derecho a la audiencia previa, el debido proceso, o sea, de acuerdo a la legalidad, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica. Esta resolución de la Suprema Corte viola en la audiencia previa, el debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica y, desde luego, la garantía de legalidad. Entonces, sí estamos en un tema, es altamente invasiva, sí van a usarla indiscriminadamente, aunque digan que no es cierto, por supuesto que lo van a hacer, y va a ser digamos, un parteaguas en el tema de seguridad jurídica para todos aquellos que tenemos una cuenta chica, grande, mediana, da igual. Y me encantó cómo habló la ministra Estela Ríos. Verdaderamente es un lujo escuchar a esa mujer que no se entiende ni ella misma. Qué
galimatías más Pero espantoso. ya estaba yo preocupándome. Yo ¡Qué dije, ridículo! ironía, ¿Qué ridículo, fondo? El ridículo. trasfondo es, hay gente que no tiene cuentas y no le va a pasar nada. O O sea, ese sea, sí te no tiene castigo porque una. tienes una cuenta. Así Esa es. es la ministra Estela Ríos. ¡Qué barbaridad! Es Es que el una... derecho de propiedad es el derecho de propiedad, pero no es el derecho de propiedad. Porque unos entienden de una manera el derecho de propiedad y otros entienden de otra manera el derecho de propiedad. Entonces, ¿estamos hablando del derecho de propiedad o de que ya me hice bolas? Sí. Así. ¿No? Pero es ministra. No, Y, no, 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 no. Bueno, pues eso gravísimo. es Pues gravísimo. lo único que nos queda es guardar nuestro dinero bajo el colchón para evitar que esté en manos de Morena. Regresemos a la época del siglo pasado. Lo único que sí vamos a tener, como ahora Claudia quiere que paguemos las casetas y la gasolina con tarjeta, pues nada más dejar ese dinerito en la tarjeta para poder tener estos gastos mínimos. No, y los Y que no tengan cuenta no pueden cargar gasolina, no Denise. pueden. Es gravísimo esta forma de administrar con ocurrencias como esta ministra, en donde es totalmente parcial, los que sí tengan cuentas, los que no tengan cuentas, el derecho a la propiedad privada, los que no tengan, bueno, pues no son afectados. Es realmente, estamos gobernados por improvisados, por inmaduros, irresponsables y por corruptos. Y uno de los siguientes temas es justamente, nos habla de esta estafa de tus afores. Morena pretende robarse institucionalmente el 30% del ahorro de las personas y lo ponen con estos adjetivos que son muy llamativos para el beneficio de obra pública. Morena en esta semana aprobó usar hasta el 30% de tus afores en obras sin autorización. Obviamente no hay reglas, dónde se va a gastar, si vas a poder tú reclamarlo, no se sabe nada. Es decir, la traducción es tu retiro, tu vejez, tu seguridad financiera futura. Ahora es fondo de inversión obligatorio para el gobierno. No es una apropiación temporal, es confiscación disfrazada de desarrollo. Y aquí lo más obsceno es que la gente no se está enterando de que les están robando el dinero. El 30% de tus ahorros de toda tu vida puede desaparecer en obras que nunca jamás se van a auditar o se van a disfrazar de seguridad nacional, en contratos directos a empresas fantasmas, en megaproyectos clientelares que no generan rendimiento financiero alguno o en campañas electorales que ya saben que vienen el año que entra. Y las Afores son propiedad privada, no son fondos de desarrollo estatal. Hay que dejarlo clarísimo. El gobierno no puede hacer esto, porque cuando el gobierno toca ese dinero, de alguna manera, ustedes díganme, abogados, está violando el derecho de propiedad más fundamental. Pero aquí, en la democracia electoral de zona gris, se llama inversión en infraestructura. Es una estatización prácticamente encubierta y es expropiación sin indemnización. Es convertir al trabajador, el trabajador mexicano que lleva años trabajando, en acreedor forzoso de un Estado que ya mostró ser insolvente y sobre todo muy corrupto. La excusa de sin autorización es especialmente preocupante y muy cínica, porque significa que ni siquiera es simulacro de transparencia que requeriría de una aprobación de cada uno de los ahorradores. No, simplemente los legisladores decidieron robarse ese dinero y pueden mover tu dinero de forma discrecional sin explicarte en qué pueden gastarlo, tal vez en un aeropuerto inservible, tal vez en un tren que se descarrila y que no sirve para nada, tal vez en una refinería. Es prácticamente un cheque en blanco sobre tu futuro, de tu futuro, en un silencio mediático totalmente cómplice de un gobierno corrupto. ¿Cómo ven? Desde luego que es otro más de los abusos que está generando este gobierno. Es un robo en despoblado, es un incremento indirecto, disfrazado de otra cosa, de los impuestos para los sectores que trabajan de nueva cuenta, para los sectores productivos, los que están siendo responsables en sus labores. Le están quitando ahora dinero que es propio. Me recuerda por la frase de Hugo Chávez de exprópiese, exprópiese por acá. Ahora es propia una parte de los afores, que es un robo, independientemente a dónde va a ir dirigido, desde luego. Es decir, a la obra pública, es decir, va tirado al dinero, a la basura ese dinero.
porque esas obras ya hemos visto lo que funcionan, nada más están absorbiendo dinero, no rinden, no se van a hacer rentables, no se va a recuperar esa inversión, fallan, provocan muertes, o sea, un desastre de pies a cabeza, lo que ha sido el obradorismo, pero quienes lo están pagando son estos sectores más productivos. Todo ese tipo de medidas, lo de la Corte que ya señalamos antes, esto de las afores, etcétera, pues me lleva, me imagino, que a muchos empresarios nacionales o internacionales a decir, voy a arriesgar mi dinero en ese país arbitrario, sin Estado de Derecho, con un gobierno totalmente inepto, irresponsable, corrupto, que nada más anda viendo a ver cómo saca dinero del que tira constantemente para elecciones, para programas sociales, pero también a la basura, con sus magnas obras que presume que no sirven para nada. Pues yo no soy empresario, pero si fuera empresario, de esos que tienen cierto nivel, vendería mis empresas y me iría de aquí de inmediato. Muchos ya lo están haciendo, muchos están yendo. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna garantía de nada. En cualquier momento te expropian, te elevan impuestos arbitrariamente, te quitan utilidades, te demandan y te congelan la cuenta por cualquier cosa que no les guste que hagas o que reclames, decir, oigan, aquí me está cometiendo una injusticia, no tienes cómo protegerte. Yo vendería mis empresas y me iría a otro país. Hay muchos países que sí te dan certeza jurídica, que son los que pueden ir llamando las inversiones cada vez más. Y las ventajas que teníamos como país por el Tratado de Libre Comercio, por la cercanía con Estados Unidos, por muchas otras razones, para que viniera inversión, y desde luego la inversión mexicana se quedara aquí, la están destruyendo desde que llegó López Obrador, pero continúan en ese camino. Que no nos extrañe que cada vez más, como pasó en Venezuela, por cierto, también, los empresarios empezaron a vender sus fábricas y demás, empresas, lo que tuvieran, y vámonos para otro lado, porque aquí no solamente no tienes protección jurídica, tienes un gobierno enfocado en ver cómo te roba a los diferentes sectores, a los que producen sobre todo, pero también a los empresarios. Entonces, nada más están viendo a ver cómo te sacan dinero de una manera o de otra y de quedarte totalmente desprotegido frente a los abusos del gobierno. Le acabó el dinero al gobierno y el año que entra es año electoral y necesita invertir en propaganda. Entonces está buscando por todos lados saber de dónde saca dinero. Regresamos al tema de la UIF. Pues puede ser una venganza política, podría ser eventualmente una disposición donde efectivamente se considere que hay lavado de dinero, pero no lo sabemos. En realidad, lo que sí va a producir directamente es esa congelación de recursos. ¿Y por qué no? Si ya están congelados, ¿por qué no los utilizo mientras tanto para estos fines electorales u otros fines, las obras de las cuales han hablado ya ustedes? Y bueno, me parece que tanto la frase de Denise, que es confiscación, hablaste, Denise, de una expropiación sin indemnización, pero bueno, constitucionalmente toda expropiación tiene que ser mediante indemnización, ya no previa indemnización, como decía la Constitución originalmente, sino mediante indemnización. Entonces te quito tu empresa, te quito tu terreno, te quito tales bienes, pero te pago una indemnización por ellos, que se supone que debe ser una indemnización justa, en fin, ese es otro tema. Pero aquí efectivamente no hay ni siquiera una expropiación, salvo en la versión madurista o chavista a la que se refería José Antonio, de decir, bueno, pues vamos expropiando tal y tal cosa, que supongo que jamás pagaron indemnizaciones por esas expropiaciones. Efectivamente, es otra vez, igual que lo vimos en el caso de la sentencia de la Corte con respecto de la congelación de cuentas por parte de la unidad financiera, pues otra vez estamos hablando de un ataque flagrante, abierto, descarado en contra de la propiedad privada, pero ahora en contra de la propiedad privada de quienes se supone que ha defendido siempre la 4T, la cuarta transformación, son los trabajadores. Y ya no estamos hablando de las pensiones doradas, que es otro ejemplo que hay que traer aquí a colación. ¿Por qué? Porque si yo tengo que gastar tanto dinero en cumplir con la obligación que adquirí con cada uno de los pensionados, bien o mal, ya en otra ocasión quizás hablemos de que si estas pensiones son justificadas o no justificadas,
pero definitivamente son legales. ¿Por qué? Porque son personas que cumplieron con las disposiciones de los contratos colectivos, de lo que ustedes quieran para obtener esas pensiones. Entonces también es una confiscación. Es decir, estamos jalando dinero de donde podamos, estamos tratando de cumplir con aquella oferta o aquella promesa de López Obrador de que no iba a aumentar los impuestos, pero finalmente por vías indirectas los está aumentando porque nos está, digamos, cobrando esas contribuciones de otras maneras. Yo creo que habría que buscar un medio de defensa y aquí el problema es que el trabajador no sabe ni siquiera cuánto de ese 30% que distraiga pues el gobierno federal, supuestamente para obras sociales, cuánto es parte de su patrimonio. Esta es una situación bastante difícil de definir. Es muy preocupante. Estamos hablando de que las AFORES están constituidas por 6 billones de pesos, billones mexicanos, que son más que los billones de dólares, ¿no? Entonces, en un modelo de inversión mixta sobre infraestructura estratégica. Entonces, ¿quién la califica? Pues el gobierno. ¿Quién decide los proyectos? El gobierno. ¿Quién los hace? Pues los amigos del gobierno. Esos son los que los van a hacer al final de cuentas, como todo lo que se ha hecho. Y van a mover el ahorro nacional hacia esta inversión productiva, dicen ellos, que es como entre el 8 y el 9% de esa suma que es enorme y que es de mi esfuerzo de trabajo, pero del de muchos de nosotros que hemos estado durante muchos años trabajando, pagando seguridad social, y ahí están depositados nuestros ahorros con los que contamos para vivir, digamos, en un futuro, en mi caso, pues ya muy cercano, demasiado cercano. Bueno, a mí me deben todavía una No, parte que es Infonavit, que no me eres la muy han joven, pagado, amiga. es la parte fuerte, pero digo, para mucha gente, imagínate tú que de repente a unos les quitan las pensiones, se las bajan a una cantidad además totalmente arbitraria, que es la mitad de lo que la presidenta decida que va a ganar. Entonces todos estos 50 y tantas mil personas dependen, familias, de esa decisión arbitraria y quizás hasta caprichosa de la presidenta en aras de esta filosofía de ser pobres, ¿no? De no tener Sí. ¿cómo le llaman ellos? No me acuerdo, pero bueno, una frase Bueno, ahí que ¿cómo dice, cambian ahora ya los términos, no? No uses premium, usa magna, no comas carne, come frijoles. y En eso, no se descarriló el tren, ya lo dijeron ayer, sino que salió un poquito de la vía, salió levemente de la vía, y por eso se murieron 14 personas. Pero esa es la forma en la que el gobierno da la información. Entonces, sí es muy preocupante. Yo no sé si esta inversión va a mejorar de alguna manera los rendimientos o por el contrario, como bien dijiste, vamos a a ir de la mano y si fracasa, pues nos van a quitar un porcentaje de nuestras afores. Eso yo no lo sé, no acabo de entender qué va a pasar en ese sentido, porque aparentemente pues esto acaba de ser aprobado, ¿no? Y bueno, desde luego creo que debería de haber una acción colectiva o una acción grupal para ampararnos en contra de esta decisión. Pues, todas las personas que tengan afores deberían de verdad de hacer algo y no permitir que este tipo de situaciones continúen de esa manera. O sea, están estrangulando la economía de las personas en aras de entregar por otro lado, las ayudas para las cuales ya no tienen dinero tampoco, pero tampoco hay medicamentos, pero tampoco hay hospitales que tengan la infraestructura necesaria. O sea, y ahora también, ese es un tema que deberíamos de haber tratado, ¿verdad? Que vamos a tener una seguridad social universal cuando ni siquiera los afiliados tienen capacidad, o sea, no hay capacidad para atender a los afiliados. Ahora va a ser universal. ¿Cómo le van a hacer? Me pregunto. Entonces, sí están dando unos bandazos muy peligrosos. pues como dice Carlos, ya no tienen dinero. Y esta advertencia de las Afores, hace mucho que varios especialistas lo han advertido.
Y justamente voy a tomar una palabra que utilizaste, estrangulando. Estrangulando la economía, sí, pero también estrangulando nuestras libertades. Y ahora van por estrangular también al medio ambiente con una política energética de fracking repentino que se les ocurrió. ¿Qué es esto del fracking? Para que entendamos. Es como, por eso es fracking, porque es una fracturación hidráulica. Es una técnica de extracción de gas y de petróleo no convencional que consiste de alguna manera en inyectar presión extrema para fracturar rocas y crear ciertas grietas microscópicas que liberan gas y petróleo atrapado en formaciones que serían inaccesibles con métodos tradicionales. Esta tecnología la tiene Estados Unidos, no la tiene México, pero dice Claudia que va a crear un comité con la UNAM y el POLI, que no tienen la tecnología, tienen la más mínima inversión en investigación, pero ese va a ser su gran equipo. Y la idea es recuperar pues, los hidrocarburos que fluyen hacia la superficie junto con parte del fluido inyectado. Aquí hay un riesgo brutal de contaminación ambiental de acuíferos subterráneos, pero ya sabemos que a Morena eso no le Muy fuerte. importa. Es fuertísimo, ya vimos todo lo que pasó con el Tren Maya, que es gravísima la afectación. Económicamente permite acceder a reservas masivas de gas, pero sí el daño ecológico pues es algo que hay que considerar. Y aquí hay algo muy interesante, porque en el ámbito político, el gobierno de López Obrador y Sheinbaum habían prohibido el fracking. Lo habían rechazado por años. Fue parte de su campaña para llegar al poder, Así porque lo es. calificaban de ecocidio y neoliberalismo destructivo. Sin embargo, ayer Sheinbaum, no sabemos si fue por presión de Trump, anunció la creación de un comité científico, como les decía, para analizar esta técnica que Morena, pues de alguna manera, pues no sé cómo ahora van a brincar y maromear para decir ahora sí vale, porque argumenta que el 75% de lo que consumimos de gas natural en México es importado. Por eso ella explica que el gas no convencional está entre las piedras, así lo dice como algo rústico. Clau, tú utilizaste una palabra, no recuerdo cuál, pero aquí en este caso dan explicaciones rústicas y de alguna manera ella reconoce estos impactos ambientales, pero dice que sería muy irresponsable, o sea, es más irresponsable seguir importando que destruir el medio ambiente. O sea, esto nos queda clarísimo que es un discurso patriotero que lo único que nos está diciendo que hay gato encerrado. Porque ¿quién convirtió a México en dependiente energético en primer lugar? El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, admitió hoy que aunque se tienen abundantes recursos de gas natural, no se han aprovechado. Esta confesión involuntaria revela el crimen energético de la 4T. ¿Y cuál fue este? Cancelaron las licitaciones de centrales de generación, las subastas de largo plazo para energías renovables. ¿Se acuerdan cuando López Obrador criticaba tanto las energías renovables hasta unos, unos postes estos de generación de energía eólica, los criticó de la manera más ignorante? También suspendieron las líneas de transmisión que estaban en marcha para sustituirlas por fantasías de rescatar a Pemex con dinero público. México es un país riquísimo energéticamente. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos energías solares, eólicas, geotérmicas, pero la rusticidad, ignorancia, perversión, no sé cómo llamarlo, de la 4T, prefiere de repente descubrir el hilo negro del subsidio político a la eficiencia real. La reforma eléctrica de López Obrador dio preponderancia a la CFE, ustedes lo recordarán, y canceló la competencia privada mientras CFE cancelaba 4 licitaciones con meses de retraso y sin ninguna explicación técnica. Lo que resultó fue que el sistema eléctrico se quedó en alerta constante. Ya vemos la cantidad de apagones que hay en épocas de calor, y lo que se generó fue una dependencia del gas importado, como lo dijo Claudia, y un plan de inversión de 30.000 millones de dólares que Moody's advierte que CFE no puede manejar por su dependencia del gas. O sea, estamos atrapados. Esto que Claudia sale a decir que es un gran proyecto muy innovador, es un grito de emergencia.
José Antonio. Sí, pues efectivamente, bueno, pues todo lo que hace el gobierno va en ese sentido. Como dicen, como dice Carlos, como han dicho ustedes, se les está acabando el dinero en tonterías, digo, por un lado en la cuestión política, electoral, los programas sociales, pero lo han usado también para muchas otras cosas, ¿no? Estas obras monumentales que son un tiradero de dinero constante, permanente, porque no es solamente acabar la obra, mucho más cara de lo que habían proyectado, sin ninguna posibilidad de rentabilidad, sin estudios previos que siempre se requieren para que se hagan las cosas bien, bien ubicadas, etcétera. Estamos viendo puro desastre, pura inutilidad. El AIFA al 100% de su capacidad era inteligencia artificial, a la mera hora, lo que ellos han criticado, pero ellos sí se vale que lo hagan. Este, Con dedos de más, con la gente con orejas de sí, más. Sí. exacto, ¿no? Entonces, lo que ellos condenan en los demás, para ellos sí se vale. Lo de Pemex ha sido un tiradero de dinero y no hay manera de que eso salga. Entonces, tienen que ir quitando, y eso lo ha hecho desde López Obrador, Seguro Popular, escuelas, comedores comunitarios, fideicomisos, que sí servían muchos de ellos, tal vez algunos no, académicos de por aquí, por allá, para tirar y tirar y tirar el dinero. No me voy a endeudar ni un solo peso, dijo López Obrador, se endeudaron ya el doble. Necesitan dinero para seguir haciendo sus tonterías, o sea, su compra de votos, su propaganda electoral, que es lo que les importa. ¿Qué les importa? El dinero, el poder, y desde el poder hacerse millonarios los cercanos, que es lo que nada han hecho. La gente no les importa, los jóvenes no les importa, la educación no les importa, la gente sin medicamentos no les importa, no tienen el menor grado de empatía, pero requieren dinero y están destrozando todo el sistema institucional, académico, educativo, de salud, no se diga, para su dinero, para tirarlo por un lado en obras disque monumentales, históricas que no sirven para nada, para seguir con la práctica ideológica, sobre todo de seguir metiendo dinero a Pemex, para defender la soberanía, que no tiene nada que ver con el pragmatismo técnico, empresarial de las petroleras, como lo hemos visto en otros países, y están arruinando el país. O sea, vamos por esa ruta. ¿Cómo va a estar el país económicamente con un crecimiento además muy por debajo de lo que con una creación de empleos muy por debajo de la que ofreció López Obrador? Imaginemos con esta tendencia, como hacen muchos economistas, cómo va a estar la economía del país en 2, 3, 4 años o a final de sexenio. ¿Quién sabe cómo va a estar el país? Pero ellos, lejos de oír, de reflexionar, de corregir, salvo en una que otra cosita por ahí y por presión norteamericana, siguen por la ruta del despeñadero. Y habría que recordar que el propio López Obrador, en un momento dado, bueno, desde luego ya lo recordaban ustedes, dijo no al fracking, ¿no? Ahora lo que dice la presidenta es que ya las tecnologías han cambiado, pero bueno, mete el tema al discurso. Y bueno, se habló no hace mucho tiempo de la exploración de los yacimientos de grandes profundidades, que fue un fracaso total. Efectivamente, se consiguió que vinieran empresas de otros países a explorar y hacer, en algunos casos, algunas perforaciones, todo eso, pero me parece que solo en algún caso, en algún pozo de aguas profundas, se ha logrado rescatar algo, pero en general fue un fracaso rotundo. Y ahora pues se habla del fracking, ¿no? Si no funcionó la exploración del petróleo y gas en aguas profundas, pues vamos a ver si rompiendo piedras. Y Denise, pues ya nos explicó a grosso modo qué consiste el fracking. La verdad que es una cuestión difícil de asimilar para quienes no conocemos de formas, digamos, de exploración del petróleo y demás. Sí, entendemos que es inyectar agua, que supongo que es la misma agua del mar, ¿verdad? A grandes presiones para romper piedras, pero entiendo, porque lo he escuchado también, que no solo es el agua, sino que son sustancias químicas Así cuyos es. efectos ni siquiera conocemos. Se habla de que esto puede ser muy dañino a la salud. No me voy a meter en estas cuestiones tecnológicas, porque la verdad es que desconozco el tema. Pero desde luego, si Greenpeace y otras
organizaciones preocupadas por el medio ambiente dicen que esto es malo, pues yo en principio les creo, ¿no? Y ahora vamos a ver, ya dijo la presidenta, bueno, vamos a hacer esta comisión con gentes del POLI, de la UNAM y de otros organismos científicos del país, y como lo dijo, que no los vamos a escoger por sus convicciones políticas, ¿no? Sino por su conocimiento científico. Bueno, como que no le creo, pero vamos a pensar que aún este comité sea de genios que hoy están un poco perdidos por ahí, desaprovechados, y que, bueno, finalmente llegue a la conclusión que nos diga, pues sí, sí se puede hacer el fracking, sí vamos a llegar en esos 10 o 15 años que la presidenta menciona a satisfacer el 90 y tantos por ciento o algo parecido de las necesidades de gas que tiene el país, en lugar de tener que comprárselo a Texas. Eso nos va a generar enormes ahorros económicos. Bueno, pero ¿quién lo va a hacer? Otra vez las compañías que invitamos a perforar en aguas profundas, que ahora vengan a romper piedras y a ver si sacan el gas de estas piedras. ¿Cuánto nos va a costar eso? ¿Sí? Al final no es nada más cobrar, ¿no? Porque otra vez, ahí está el tema del dinero. Ahora no a corto plazo, ahora a largo plazo, porque ya nos ha dicho, bueno, pasarán 10, 15 años antes de que esto dé los resultados que esperamos de ello, pero el gasto es inmediato. O sea, el gasto no solo en este comité científico, que algo se llevará, sino cuando se apruebe, porque se va a aprobar, creo yo, la explotación del gas y del petróleo vía fracking, pues vamos a tener que contratar empresas extranjeras, seguramente norteamericanas, que según entiendo son las únicas que tienen la tecnología para poder hacer esta explotación. Que en Estados Unidos, de hecho, sea de paso, ha sido enormemente exitosa, ¿no? De ser un país que había perdido la capacidad de producción de petróleo y gas en gran medida, pues ahora entiendo que es el principal productor, uno de los principales productores de gas de todo el mundo. Pero ¿cuánto de eso nos va a quedar y a qué costa? ¿No? ¿A qué costa de nuestro medio ambiente, ¿no? Del fondo de nuestros océanos, de las especies marinas, de las personas también que van de alguna manera a resultar afectadas por los químicos o aquellas cuestiones que se tengan que utilizar para poder extraer el gas y el petróleo? Pues sí, lo que pretende la presidenta es una soberanía energética del gas natural y creo que se está concentrando en algo que no debió haber hecho, porque ellos mismos lo pelearon, entonces hay una incongruencia de la narrativa de antes y de ahora, aunque hayan mejorado las técnicas, sigue siendo lo mismo, es romper 2.500 a 2.500 metros de profundidad, se dice fácil, pero es una locura, y abrir un pozo, y de este pozo te va a requerir de entre 9 y 29 millones de litros por pozo. ¿Y de dónde? En un país que tiene carencia de agua, además, si es agua del mar o no, porque va con ácidos, va con metales pesados, va con químicos. Entonces yo no sé si sea compatible con el agua de mar o no, pero si no es compatible o si es compatible, prácticamente es igual de complicado, de terrible. Y entonces, el pozo se agota muy pronto, según he estado leyendo, porque bueno, no tengo ninguna experiencia en el tema, pero sí antes se había dicho y antes ya se había negado la posibilidad de que lo hiciéramos, pero sí se agotan los pozos y otra vez hay que abrir otro pozo, o sea, de los muchos que van a tener que abrir, y si cada uno se lleva alrededor de 30 millones de litros de agua, más todos los químicos que se requieran, todo eso está contaminando todo alrededor, ¿verdad? Y está afectando el suelo, y esto afecta la siembra, afecta el consumo, afecta absolutamente todo, pero el medio ambiente también. Estamos hablando de gas, digo, puede ser también petróleo a través de fracking, pero estamos hablando de gas. Y esto se está tratando de hacer, se tratará de hacer todavía, no se ha hecho, en el norte del país y en el Golfo de México. Entonces vamos a contaminar más las aguas que ya de por sí tienen unas gotitas de petróleo que no sabemos de dónde salieron, ¿no? Según dicen, pero que está totalmente contaminada, una mancha espantosa de petróleo en el Golfo de México y que ya nadie dice nada. Ahí está la mancha, es gravísimo.
lo que está sucediendo en temas de ecocidio, y bueno, entonces está el Partido Verde, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar el Partido Verde ahora ante el fracking? Vamos a ver qué dice, ¿no? Porque tiene que ser congruente con su ideología. Pero bueno, pues creo que sí es, desde mi punto de vista, una decisión errada. El Partido Verde solo tiene el nombre de verde, nada más. Le vale Nada un más. poco el medio ambiente. Ya lo Eh, sé. definitivamente, o sea, no romanticemos a esta bola de delincuentes. Eh, bueno, pues en conclusión, pues sí, esto no es un gobierno, es un narcoestado institucionalizado. Todos estos temas que tratamos son gravísimos con un gobierno que miente, que roba, que pisotea nuestros derechos, niega fosas, roba nuestros retiros, congelan nuestras cuentas sin un juez, sin ninguna protección. Y ahora inventan el fracking ecológico tras destruir absolutamente todo. Es gravísimo. Sheinbaum no manda, solamente encubre. Pues muchas gracias, José Antonio, Claudia y Carlos, por usar la voz que todavía tiene un poco de libertad. Mientras dure, la vamos a seguir utilizando. Y Así muchas es. gracias a todas y a todos por acompañarnos. Que tengan muy linda semana. Voces. 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 Voces en libertad.